Abigail, llamada Alegría, en ese día especial. Sucede que su esposo Nabal, cuyo nombre significaba insensato, había recibido la visita de 10 de los soldados del rey David. Llegó hasta ese sitio porque se celebraba el tiempo de la cosecha y David y sus hombres habían estado protegiendo a los pastores y los rebaños de Nabal, un rico hacendado allí en Israel. Pero cuando vinieron para traerle el saludo especial a este hombre, registra las Sagradas Escrituras en Primera de Samuel, el capítulo 25, que este hombre respondió de una manera grosera, porque le dice en las palabras del versículo 11: he de tomar mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores, para darlos a hombres que no sé de dónde son. Y los criados de David volvieron con esas palabras. Aquí tenemos, a través de las Santas Escrituras, en este capítulo, lo que podemos llamar un contraste entre una piedra que es colocada en las manos del tallador y que ha sido tocada por el tallador maestro, y una piedra que no ha permitido pasar por las manos del gran maestro. Decimos esta mañana: diamantes en las manos de Dios son las madres que se colocan día tras día en las manos del Señor Jesucristo. Y aquí la historia continúa diciendo que David, por supuesto, se enojó muchísimo con las declaraciones que había hecho Nabal y dio la orden de alistar a 400 de sus soldados para ir inmediatamente donde Nabal y acabar con todo lo que él tenía, incluyendo con la vida de las personas allí. Fue entonces cuando uno de los criados corrió donde su ama, la señora de la casa, Abigail, la señora Alegría, para contarle lo que estaba pasando. E inmediatamente dice la palabra del Señor que Abigail decidió hacer un viaje imprevisto, cargó varios de los asnos con provisiones, comida, y fue al encuentro del rey por un camino que ella sabía, él tenía que venir y encontrarla. Al llegar, la Escritura nos dice que Abigail, esta mujer especial, este hermoso diamante en las manos del Señor, se postra ante David. Él había sido ungido como el nuevo rey, el próximo rey de Israel, pero todavía Saúl ocupaba su trono. De hecho, Saúl estaba persiguiendo a David, quería quitarle la vida, y David estaba en el desierto de Pará tratando de escapar de Saúl en un asunto injusto, en una persecución inútil. Y ahora Abigail le dice a David, arrodillándose ante él para clamarle por lo que su esposo había hecho: te ruego, versículo 28 de Primera de Samuel 25, que perdones a tu sierva esta ofensa, porque el Señor hará una casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla del Señor, y ningún mal se hallará en ti mientras vivas. Aunque alguien se haya levantado a perseguirte y atenta contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor está ligada con los que viven con el Señor tu Dios. Él arrojará a tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Y cuando el Señor cumpla con mi Señor todo el bien que habló de ti, te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no te será de tropiezo y remordimiento el que haya derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haga vengado por sí mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Dios haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué mujer extraordinaria, qué madre maravillosa. Abigail, con razón la llamaban la señora Alegría. Abigail era sinónimo de prudencia, de tacto, de delicadeza. No de aquellas mujeres que le echan más leña al fuego, no de aquellas personas que cuando se presenta un problema tratamos de buscar la manera para que la contienda siga y nos gozamos en la pelea. No,
Es la mujer que leímos en Mateo, bienaventurados los pacificadores. Es aquella persona que puede colocar aceite en las heridas. Es la persona que puede traer reconciliación y paz en la familia. Esto lo reconoció David. De tal manera que en el versículo 32, David respondió a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Y bendito tu razonamiento, y bendita tú, que me has impedido de ir a verter sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana ningún varón le hubiese quedado a Nabal. Y David recibió de su mano lo que le había traído y dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. En el contexto o en el marco de este día especial que la Iglesia Miami Central celebra a las madres, he pensado en Abigail como un ejemplo para todas las madres presentes, para todas las hermanas presentes y para nosotros también como varones, porque las características de esta dama nos llevan a través de su accionar a poder pensar en 6 secretos que nos permitirán ser diamantes preciosos en las manos de Dios. El contraste de Nabal, porque en la gran fiesta que tenía se dio una tremenda borrachera. Abigail esperó que llegase el día siguiente, y cuando él estaba en sano juicio le contó lo que había pasado, lo que tuvo que hacer y lo que se evitó, porque David venía para acabar con él y con todo lo que había en la casa. Y dice la Escritura que le entró una parálisis a Nabal, que quedó de esa manera por 10 días, y a los 10 días falleció. Mis queridos, vivimos en un mundo difícil, en un mundo de contiendas, en un mundo cuando hay tantas injusticias, cuando posiblemente esta mañana estoy hablando a alguien que fue humillado, que posiblemente esta mañana viniste con un corazón triste por la injusticia que te hicieron en el trabajo o aún en tu casa, y pensaste por algún momento: bueno, yo voy a buscar la manera, ¿cómo puedo salir de esta situación? Y tal vez buscar una respuesta contundente de parte nuestra para esa injusticia o esa persona. Cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, entendemos que a los que al Señor amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y el Señor dice: tu pleito yo lo pleitearé. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es colocar a esas personas o esas injusticias en el trono de Dios. Dios a su tiempo se encarga de ordenar las cosas y su nombre va a ser glorificado, y tú y yo vamos a ser bendecidos. 6 secretos para que podamos ser diamantes valiosos en las manos de Dios, como lo fue esta hermosa mujer Abigail. El primero de estos secretos, y vamos a colocarlos allí en la pantalla para que ustedes lo puedan seguir, es mantener una comunión y un respeto permanente a Dios. Comunión, la Biblia dice temor de Dios, es respeto a Dios. Y Abigail era conocida por esto. A través de esa comunión con Dios pudo recibir ese regalo del Señor que nos da, y que Proverbios, el capítulo 9, menciona en el versículo 10, que al estar en esa comunión, el principio de la comunión con Dios es la sabiduría. Y por eso Abigail tuvo discernimiento y sabiduría para poder resolver esa situación de la mejor manera posible. Abigail, en segundo lugar,
tuvo un espíritu manso y pacificador. A través de esa acción, ella permitió que el dominio propio pudiese salir avante. Un amigo en Colombia decía a un pastor que algunas personas no tienen dominio propio, pero sí tienen demonio propio. Pues bien, mis hermanos, vamos a permitir que el dominio propio que solamente lo da el Espíritu Santo, al igual que Abigail, nos permita enfrentar esas situaciones difíciles como ella tuvo que sortear en ese día. El siguiente secreto de Abigail: coherencia y fidelidad. Coherencia es ser consecuente. Coherencia, mis amados, es que las acciones van a seguir nuestra fe y a nuestras convicciones. Hay dos pensamientos de la sierva de Dios que me impresionan muchísimo y que yo quisiera compartirlo con ustedes. Aparecen en el libro Patriarcas y Profetas en la página 724. Y la sierva del Señor menciona allí respecto a este primer pensamiento: la piedad de Abigail, como la fragancia de una flor, se expresaba inconscientemente en su semblante, sus palabras y sus acciones. El Espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. Su palabra sazonada de gracia y henchida de bondad y de paz derramaba una influencia celestial. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia nuestra Abigail? ¿Cuánto necesitamos de estas damas que puedan tener este espíritu conciliador y pacificador? Que podamos ser consecuentes con lo que nosotros decimos creer y profesar, y que a través de nuestras acciones podamos contribuir a la unidad del pueblo de Dios y al amor entre nosotros como hijos del Padre Celestial. El siguiente pensamiento, en la misma página, la sierva de Dios añade: ojalá que hubiera muchas personas como esta mujer de Israel, que suavizaran los sentimientos irritados y sofocaran los impulsos temerarios y evitaran grandes males por medio de palabras impregnadas de una sabiduría serena y bien dirigida. Qué bendición representó para David Abigail. Y muchos años después, que Nabal había fallecido, cuando David decidió escoger una esposa, dice la Escritura que mandó un grupo, una embajada, a pedirle a Abigail si podía ser su esposa, y se convirtió en la esposa del nuevo rey de Israel. Mis queridos hermanos y hermanas, a veces hay situaciones que nos preocupan, que nos perturban, y que pensamos tanto tiempo que yo estoy lidiando con esto y no hay una solución. Espera en el Señor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, espera en Él y el Señor hará. Y va a ser de una manera extraordinaria que nosotros nos sorprendemos, porque los caminos del Señor siempre son mejores para cada uno de sus hijos. El siguiente secreto que encontramos revelado en la vida de Abigail y que tiene que ver con diamantes en las manos de Dios, vamos a llamarle bondad y receptividad. Si fuésemos más bondadosos, corteses y amables, dice la sierva del Señor, habrá 100 conversiones a la verdad donde hoy hay solamente una. ¿Cuánto se necesita de esta bondad? Permitir que el bienestar pueda ser una bendición en cada familia presente en esta mañana. Que esa bondad se pueda reflejar en casa. Que esa bondad se pueda reflejar con los vecinos. Que esa bondad se pueda reflejar con los compañeros de trabajo. Que las personas puedan decir donde tú estás, querida madre, querida hermana, qué mujer extraordinaria y especial es esta hija de Dios. Y ese es el propósito del cielo para cada uno de nosotros en esta mañana. El siguiente secreto en la vida de Abigail le llamaremos humildad y prudencia. Mateo capítulo 10 y el versículo 16 nos dice la palabra del Señor. Mateo
el capítulo 10 y el versículo 16, hablando de una realidad de nuestros días: os envío como a ovejas entre lobos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y Abigail se encontró en medio de dos lobos. Nabal, su esposo, era su esposo, ella era fiel a su esposo, había estado con él, lo había soportado tantos años, Dios le había dado la sabiduría para hacerlo. Pero también estaba el lobo David, que venía para acabar con todo lo que había. Y ella fue tan prudente, como dice la Escritura, que se logró una gran victoria para la gloria del Señor y para que hubiese paz a nivel de su casa. Humildad y prudencia, queridas hermanas y madres, tiene también que ver con ese espíritu de perdón, porque ella, aunque no había ofendido directamente, le dice al rey: por favor, perdónanos por lo que hicimos. Y pienso, cuando veo esa faceta de Abigail en el Señor Jesucristo, que se coloca entre el Padre y nosotros para decir: por amor a mí, perdónalos, Señor, se han equivocado, pero los amo, son nuestros hijos. Y el Señor intercede y está intercediendo por nosotros. Y si el Señor lo hace para perdonar nuestros pecados, con mayor razón nosotros deberíamos perdonar a los que nos hacen daño. Hay situaciones que uno no olvida en la vida. Algunas que las recordamos, no las podemos olvidar, pero las recordamos sin resentimiento. Y ahora alabamos y glorificamos al Señor. En una etapa de nuestra vida recuerdo tanto que una prima que mi madre trajo para ayudarla, para que estuviera con nosotros, para ayudarla a estudiar, para conducirla en el camino del Señor, para que fuese una bendición. Esa prima se fue con mi padrastro y eso trajo una ruptura y una situación trágica a nivel de la familia. Y pasaron varios años, mamá quedó sola, pero mamá fue cuando conoció al Señor Jesucristo y el Evangelio se constituyó en una luz de esperanza y una bendición para nosotros como familia. Y yo recuerdo tanto un momento cuando estudiaba teología, que fui a casa y esta prima había regresado y vino para hablar con mamá y para pedirle que la perdonara. Y vi la grandeza del Evangelio revelado en mi madre, cuando ella, que le había causado tanto daño, ella estuvo dispuesta a amarla y perdonarla. Mis queridos, yo no sé qué situaciones se hayan presentado entre nosotros. Posiblemente hay un corazón esta mañana que está sangrando, hay una herida por allí, pero la mejor manera que esa herida pueda sanar es con el perdón. Y es tiempo, mis amados, que podamos permitirle al amor de Dios tocar nuestras vidas. Y así como oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona como nosotros perdonamos, se pueda cumplir en nuestra vida. Porque al final de cuentas, el perdón nos hace nuevas criaturas. Y al final de cuentas, si amamos y perdonamos, vamos a disfrutar del gran encuentro con la familia de todo el universo en la Nueva Jerusalén. El último de estos secretos en la vida de Abigail, que encuentro en este pasaje de 1 de Samuel 25, es el sentido de misión que Abigail tenía. Y ella sabía exactamente cuál era su misión como mujer, como esposa, como madre. Y qué maravilloso poder saber, queridas hermanas, que cada una de ustedes tiene una misión en su hogar, en su familia, en el círculo en el cual usted desarrolla su trabajo. Que podamos entender, queridos hermanos,
que también nosotros tenemos una misión que el Señor nos ha encomendado y que el objeto principal del Señor al permitirnos conocer estas grandes verdades es que nosotros podamos compartir estas buenas nuevas con otras personas que no lo conocen. Anoche recibimos con Eli una llamada muy importante y esperamos que en uno de los sábados siguientes podamos tener a las personas con nosotros aquí para ese testimonio. Nos habían pedido que oráramos por una pareja por los cuales hemos estado orando los miércoles de noche aquí, por Rafael y por Esperancita. Ambos le dieron la mala noticia en el último chequeo médico que ambos tenían cáncer. Eran diferentes las situaciones, pero era un momento sumamente difícil. Cuando llegamos allá a la casa para estar con ellos esa noche, personas muy creyentes, muy católicos, muy apostólicos, muy romanos, pero abiertos a la palabra del Señor. Así que comenzamos con el evangelio de la amistad y de la bondad, acercarnos a ellos. No podemos pretender llegar, mis queridos hermanos, con la espada cortando cabezas y hablando de esto, hablando de lo otro. Necesitamos exaltar a Jesús y presentar a Jesús. Y cuando lo hacemos, los corazones se derriten por la gracia y por el amor de Dios. Así que les invitamos a orar. Trajimos sus nombres. Aquí hemos estado los miércoles orando, en los grupos de oración estuvimos orando. El Señor se ha manifestado en forma poderosa. Yo les conté a ustedes uno de los miércoles lo que pasó ese día cuando llegué al hospital a visitarle. Exactamente acababa de salir ella de la cirugía, donde le extrajeron una parte de su cuerpo que estaba afectada por esta enfermedad. Y allí, pensando en uno de los temas que habíamos escuchado durante la semana especial con el hermano Lascarro aquí, reflexionamos sobre ese momento cuando Jesús se encuentra con sus discípulos y se encuentra de una manera especial porque estaba durmiendo en la barca y una tremenda tempestad, y ustedes recuerdan lo que sucedió allí. Y le decía a ellos: este momento hay una terrible tempestad sobre ustedes, pero el maestro de la barca está con ustedes. Y digo yo, la casualidad, pero no es casualidad, Dios organiza siempre todas las cosas, que el cuarto de ella en el hospital que le correspondió daba hacia la playa y se veía el mar de Miami alrededor allí. Y cuando me acerqué para leer un pasaje con ellos, y Rafael mira por la ventana, en ese momento iba pasando una barca por allí, una barca de vela. Y le decíamos: el maestro está cerca de ustedes. Él se encarga de calmar la tormenta y la tempestad, si ustedes se lo permiten. Reafirmamos la confianza en el Señor. Pero hace 2 días me llama y me dice: estoy desesperado. Fuimos donde el radiólogo, el especialista miró todo y lo que me dice: la situación está muy complicada. Hay algo que falta en el estudio que la doctora mandó y de la cirugía que hicieron. De acuerdo a esto, yo podía darle un tratamiento de radio que podría ser 2 semanas y listo, pero ustedes después me van a demandar porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Pero hay esa parte del cuerpo que no está claro aquí, necesitamos saber. Si eso es así, entonces van a tener 6 meses de quimio. Y me decía él: y al final lo que me van a entregar es un cadáver. Le dije: Rafa, ¿por qué no vamos donde el maestro de la barca de nuevo? Y permitimos que Él pueda manifestar su poder y su misericordia. Porque en lo que parece un error o una equivocación profesional, es que el Señor está trabajando en su misericordia. La noche anterior habíamos estado con ellos cuando Eli oró con ella, con Esperancita. Ella hizo una declaración de fe, le dijo: Eli, yo siento que estoy limpia. Anoche la llamada era para decirnos: Obed, cuando revisaron ayer e hicieron el nuevo estudio, el dictamen de la doctora es que ella está limpia y el nombre del Señor ha sido glorificado.
Y él me decía: Bernardo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, porque Dios es grande. Y le dije: la única manera es poder tomar nuestra vida y entregársela al Señor, porque Él es el Dios omnipotente. Hermanas y hermanos, el Dios de Abigail está con nosotros en esta mañana. Y yo quisiera invitar a mis hermanas hoy a que le permitan decirle al Señor o entregarle al Señor esas vidas tan preciosas de ustedes. Todas ustedes, hermanas, las veo como diamantes en las manos del Señor. Yo no sé qué le han dicho a ustedes, pero yo las veo a todas muy hermosas, porque Jesús nos hace hermosos. Y cuando decidimos entregarle ese diamante en bruto, como se llama, cubierto de arcilla o de lo que sea, y el tallador comienza a pulirlo, e inmediatamente aparecen facetas de ese diamante que lo hacen de un valor extraordinario y que permiten que la luz pase y se den esos rayos hermosísimos de un diamante. Quisieran, hermanas, ustedes esta mañana decirle: Señor Jesús, yo quiero ser ese diamante para ti. Y las madres bendecidas que tenemos hoy quisieran decirle: Señor, yo quiero ser también como Abigail, motivo de alegría. Y al igual que Jesús, poder interceder por mi familia y ser una bendición. Allí están mis primeras hermanas que se colocan en pie espontáneamente. Qué lindo poder decirle: Señor, aquí estamos ante tu presencia, dispuestas de todo corazón para servirte. El Señor está trabajando. A veces vienen conflictos y vienen problemas, pero la próxima vez que mires el problema, míralo con los ojos, o ponte mejor los lentes de Dios, los lentes de la misericordia, para poder ver en ese problema el momento cuando el gran maestro está tallando tu vida para que tengas el valor inmenso que Dios quiere para ti y para tu familia. Esposos, quisieran ustedes unirse a mí, a sus esposas, para pedirle al Señor que nos dé la prudencia, el tacto de Abigail, que podamos ser consistentes entre lo que decimos profesar y lo que vivimos para que glorifique al Señor. Hijos, quisieran unirse a sus padres, muchachos y muchachas, jóvenes y hermanos, para decirle: Señor, te amamos, Señor, te necesitamos. Señor, quisiéramos que tu gracia y que tu poder se manifieste en nuestra vida. Y creo que es un lindo momento para que, con las palabras del himno que aparece allí en nuestro programa, nosotros podamos alabar al Señor Jesucristo. Y que mientras cantamos este hermoso himno 284, podamos decirle: Rey de mi vida, eres tú. Esta mañana vino alguien, una madre, temprano allí en la oficina. Quería derramar su alma al Señor y estuvimos juntos clamando al Señor. Anoche había una persona que necesitaba colocar su vida en las manos del Señor, y con el hermano Roberto y Brian le ungimos en el Señor. Mientras cantamos este himno y nos dirigen las personas encargadas, vamos a cantarlo como una oración al Señor. Si hay alguna madre, si hay alguna hermana esta mañana que quisiera decirle: Señor, definitivamente yo me rindo a ti, tengo una necesidad muy grande en mi corazón, yo no sé qué necesidad es, pero yo te la quiero entregar, mi Señor, esta mañana. Yo te voy a invitar que te acerques aquí al altar esta mañana, en este momento, y que podamos decirle: Señor, Rey de mi vida, eres tú. Himno 284.
mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. El Dios de Abigail es el Dios de lo imposible. Posiblemente estás viviendo un momento difícil en tu vida, pero el Señor tiene el poder en nuestro ser. Yo quiero darle gracias a mi Dios, porque yo soy una sobreviviente de cáncer. Y hace poco, 2 veces, me fui en un crucero con unos grupos de hermanos adventistas. Y precisamente entrando al barco, el día después, me dio un dolor muy grande en la boca del estómago y me fui en vómito. Y era vómito, era sangre, lo que yo vomitaba, y verde. Estuve 7 días en el barco sufriendo, penando, que me volví loca. Y cuando llegué aquí me fui para el hospital, me ingresaron y tuve 3 días inconsciente. Y lo que tenía era una peritonitis en mi estómago, se me había reventado una úlcera y todo, lo que tenía las heces fecales por todo el estómago. Y el Señor me salvó. Tengo que darle gracias porque Él ha sido tan amoroso conmigo. Así mismo fue cuando me operé de cáncer. No sabía nada, venía de España y al llegar aquí me ingresaron en el hospital y tenía un cáncer. Yo no lo sabía. Me sacaron un pulmón y tengo que darle gracias a Dios porque por fe y por amor a Él yo estoy viva. Amén. Y por todas las oraciones de mi gente de aquí, de mi iglesia y mi familia que han orado mucho por mí. Gracias se le doy a todos y especialmente a ese gran Dios poderoso y grande que yo he vivido yo puedo dar ese testimonio de que mi Dios existe y que Dios nos libre y nos cuida y está al tanto de todos nuestros problemas. Amén. 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 Dios te bendiga. Sé que habría muchos momentos para testificar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tu esposo, ¿cómo se llama tu esposo? ¿Está aquí Moisés? ¿Está aquí? Moisés no puede caminar. ¿Dónde estás, Moisés? Ok, vamos a orar. Quédate allí, Moisés, yo voy. Mis hermanos, qué privilegio poder acercarnos al Señor y poder alabar y glorificar su santo nombre. El Señor prometió ante todas las cosas salvación. Cuando ungíamos anoche a la hermana le decíamos, la palabra dice que el Señor salvará al enfermo. No dice sanará, dice salvará. Porque el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero en su voluntad de amor, cuando clamamos a Él para que su nombre sea glorificado, Vladimir, el Señor da sanidad para que su nombre sea glorificado. Vamos, mis hermanos, a ir al trono de la gracia en este momento para alabar a nuestro Dios todopoderoso. Moisés, ¿es tu nombre? Moisés. Nuestro amado Padre y nuestro Dios, bendito y alabado sea tu santísimo nombre. Te alabamos porque tú sigues siendo bueno, inmensamente bueno. No lo merecemos porque somos pecadores, pero hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y esta mañana tu iglesia ha sido bendecida con tu presencia. Hemos sido bendecidos desde la mañana cuando nuestras madres vinieron para tomar ese desayuno rico y poder celebrar este día, el privilegio de tenerles con nosotros. Nuestra escuela sabática fue bendecida en el estudio de la palabra, en la alabanza, en todo lo que nuestros hermanos tributaron con mucho cariño para ti. Hemos sido bendecidos con los niños, hemos sido bendecidos en esta palabra del culto, pero sobre todo hemos sido bendecidos porque Jesús es nuestro maestro, nuestro intercesor, nuestro sanador.
Gracias por lo que has hecho por Rafael y Esperancita, y porque tú los estás conduciendo en tu camino. Gracias, mi Señor, por lo que has hecho con nuestra hermana, que dio ese testimonio hermoso de el milagro que has hecho en su vida, mi hermana Bárcegas. Y mi Señor, aquí está Moisés. Lo conoces, lo amas. Y en este momento Moisés recibe tu abrazo de amor y de cariño, para saber que su vida en tus manos está segura. Y estamos con la bendición y la seguridad de salvación en Cristo Jesús. Su cuerpo ha sido afectado y tú lo sabes. Pero en este momento rogamos que tu mano poderosa pueda colocarse en Moisés y tu nombre sea glorificado, mi Dios, para que el mundo crea que realmente hay poder en Jesucristo. Bendice cada madre esta mañana que llegaron ante el altar para presentar una necesidad ante ti. Bendícenos porque hemos reconocido en tu palabra que necesitamos el espíritu de Abigail, un espíritu de alegría, un espíritu de dominio propio, un espíritu pacificador, un espíritu de amor, un espíritu de esperanza, un espíritu de interceder por nuestras familias. Permite que al ir a casa vayamos con tu bendición. Y Padre, cuando muy pronto Jesús, nuestro hermano mayor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, venga en gloria y majestad, danos el gozo de alabarte, de poder proclamar este nuestro Jesús que hemos esperado y Él nos salvará. Entonces con nuestras madres, Padre, iremos para pasar la eternidad contigo. Finalmente intercedo por los hijos que no están en tus caminos en este momento. Que tu Espíritu Santo los traiga de nuevo a ti, porque los amamos y tú deseas lo mejor para ellos. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Y la iglesia, tu pueblo, dice: gloria al Señor.